¿verdad? Y bueno, el título de esta enseñanza es El padre que mató a su hijo. No se me queden viendo así, hermanos. Y ¿saben qué, hermanos? Sinceramente es una historia muy triste. No quiero que se vayan aquí derrotados de nada, pero yo, cuando yo estaba recibiendo esa enseñanza, hermanos, dije, ay, Señor, cuánta razón tienes tú, Señor. Y bueno, yo pasé mi tiempo con el Señor. Yo espero que abra su corazón, porque el Señor nos va a ministrar. El padre que mató a su hijo. Acompáñenme, por favor. Vamos a leer ahorita un solo versículo, pero vamos a leer muchos versículos. ¿Cuántos no han leído la Biblia en 2 meses? Bueno, sí, escuché 2, 3 amenes ahí, qué bueno. Entonces, pero bueno, vamos a leer algunos versículos. Hoy vamos a hablar de una enseñanza temática. Es un tema, pero no me voy a salir de esta historia de este padre, ¿ok? Pero es una enseñanza temática. No voy a hablar de un párrafo solamente, ¿ok? Para que no vayan a pensar que hago una ensalada. Todo va por un fin, pero no es expositiva de un párrafo, ¿ok? Bueno, entonces, el padre que mató a su hijo. Primera de Samuel, capítulo 31, versículo 2. Hasta ahorita nomás vamos a leer ese versículo, después vamos a ir a otros. Primera de Samuel, capítulo 31, versículo 2. Y la palabra del Señor es bendita, dice así. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán o Jonatán y a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Una vez más. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por esta preciosa oportunidad que me das de poder estar con mis hermanos, de poder adorarte, de poder convivir con esos jóvenes, con esos niños, Señor. Gracias. Pero, Señor, ahorita me toca compartir tu palabra, Señor. Yo estoy seguro de lo que voy a hablar porque no fue algo que yo inventé, Señor. Por eso vengo como un embajador tuyo, Señor, con la certeza de que la enseñanza es tuya, Padre. Pero te ruego por mis hermanos, Señor. Padre, ayuda a que estos padres que se encuentren aquí, Señor, puedan entender, Señor, esta enseñanza que tú traes a sus vidas. Señor, ábreles el entendimiento, que tu Santo Espíritu obre en sus corazones para que puedan entender de esta historia, Señor, que tú la dejaste para que pudiéramos hoy aprender de ella, Señor. Ayúdame a mí, Señor, a poder compartir tu palabra, Señor, con todo el respeto, Señor, y con toda la autoridad que tú nos prestas, Señor, para compartir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén, hermanos. Se me quebraron los ojos, así que espero el Señor me ayude a poder hablar bien aquí. Ok, miren. Habemos buenos padres y malos padres. Bueno, los buenos padres son aquellos que se esfuerzan por llevar el sostén a la casa, pero que no descuidan a sus hijos. Es decir, son aquellos que están con sus hijos, trabajan y no los dejan solos. Estos son unos buenos padres. Estos padres suplen y están con ellos, no se ausentan. Miren, los jóvenes necesitan atención, que nada puede suplir por más cosas que el padre le pueda dar al hijo. ¿Sabe usted? No importa todo lo que usted le pueda dar a su hijo, nada de eso va a poder suplir su compañía, su presencia con ellos. Y tristemente hoy vemos familias llenas de soledad por esto mismo. Porque por una parte hay buenos padres, pero también habemos malos padres, habemos buenos y malos padres. Que nos concentramos tanto en el trabajo, tanto en darles una vida mejor, y descuidamos lo más importante. Y es por eso el título de esta
este evento, una juventud en soledad. Entonces, hay una juventud en soledad. ¿Sabes por qué el celular es tan adictivo? Porque está a la mano cuando lo necesitamos. Ese es el gran problema. Como padres, tristemente, no estamos a la mano. Ya sea por el trabajo, pero también por el mal humor, por los problemas y demás. Y hoy vamos a estudiar una historia de un padre que le dio todo a su hijo. Todo. A su hijo no le faltaba nada, según el padre. Pero le faltó lo más importante, la compañía de su padre. Pero su padre estuvo envuelto en muchas cosas que llevaron al asesinato de su hijo. Así que, perdón, ya con esto en mente, vamos a empezar. Miren, vamos a ver, como número uno, vamos a ver los problemas y pecados de los padres. Los problemas y pecados de los padres afectan a los hijos. ¿Sabía usted eso? Los problemas y pecados de nosotros como padres afectan a nuestros hijos. ¿Sí sabe eso? ¿Está conmigo? Vamos a ver dónde empezó el problema aquí. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 7. Vamos a ver dónde empezó el problema. ¿Cuál problema? Vamos a ver dónde empezó el problema de Saúl, papá de Jonatán. Vamos a ver dónde empezó este problema de los celos. Miren, Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 7, dice, de ahí en adelante. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día, escuche esta palabra, es muy importante, desde aquel día no miró con buenos ojos a David. Y aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano. Miren, hermanos, aquí rápidamente, yo sé que algunos saben, pero por los que no, había habido una batalla, ¿ok? Un paladín, un hombre que había perseguido mucho al pueblo de Dios, se mofaba, había matado a muchos del pueblo de Dios, y en ese momento David, un jovencito, se levantó lleno de pasión y celo por Dios y derrotó a este paladín, ¿verdad? Muchos lo conocemos, esta historia de Goliat. En ese entonces Saúl era el rey. David solamente era un jovencito que Dios había escogido para que fuera un futuro rey. Pero él no se creía nada en ese momento, solamente tenía ese respaldo que Dios da. Entonces, cuando pasó la derrota de este paladín, vemos aquí cómo el rey, en vez de alegrarse por lo que había suscitado, porque no importaba quién lo había matado o no, sino que había paz en la tierra. Pero este hombre, había un problema en su corazón, y dice que desde ese momento no miró con buenos ojos. Miren, desde aquí empezó el problema. Quiero nada más poner en contexto un poco social. Un rey en ese entonces tenía todo lo que una persona pudiera querer. Sus hijos tenían todo lo que un joven pudiera anhelar. A Jonatán y sus hermanos no les faltaba absolutamente nada. Los futuros herederos al reino. Todos pensaríamos que era la familia, ¿verdad?, envidiada por todos. Pero no. Aquí empezó el problema con los celos de Saúl hacia David. Y vamos a ir viendo cómo esto afectó a sus hijos. ¿Ok?
Vamos a ver el número 2. Miren, los celos y la envidia destruyen una familia. ¿Sabía usted eso? Los celos y la envidia destruyen una familia. Miren, el odio de Saúl crecía más y más hacia David. Y Saúl se había centrado en su odio y dejó a sus hijos solos. ¿Cuántos de nosotros no estamos pasando o hemos pasado por problemas donde dejamos a nuestros hijos solos? Ya, hablando del matrimonio, las desconfianzas, los celos, los problemas. ¿Y qué hacemos? Todo ese tiempo lo dedicamos a nada más arreglar el problema o hacerlo más grande. Y los hijos sufren las consecuencias. Vamos a seguir estudiando. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 25. Primera de Samuel 18, 25 dice: y Saúl dijo: decid así a David, el rey no desea la dote, sino siempre pucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Escuche esto, Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey, y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente, y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos, y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dijo, y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David. ¿Qué dice? Todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Ahora miren, lo que estamos viendo ahorita, David de Saúl, ¿saben qué era lo que quería hacer? Saúl quería matar a David, pues. Saúl quería mandar a David a una misión donde él pensaba que iba a morir ahí. No crean que esto que Saúl estaba queriendo era para que el nombre de David fuera más grande. No. Esta misión era una misión difícil. Lo que tenía que hacer David era una misión muy difícil. Por eso Saúl, escuchen algo, si alguien sabía de estrategias de guerra, era el rey. Porque el rey conquistaba naciones y sabía las estrategias, y él lo mandó precisamente a un lugar donde él sabía que no iba a ganar. Pero lo que usted y yo no sabemos, ¿verdad? Es que David contaba con Dios. Y era lo que el rey Saúl no sabía. Entonces, esto, en vez de que Saúl entendiera de que Dios estaba con David, le estaba creciendo más y más el odio hacia David. Saúl estaba odiándolo, y todo su tiempo y su energía lo estaba desgastando en cómo matar a David. Miren, los problemas de los padres no deben ser de los hijos. ¿Sabe usted eso? Nuestros problemas como padres no deben de ser de nuestros hijos. Y muchas veces cometemos el error de que nosotros hacemos a nuestros hijos que lleven esta carga que es para nosotros. Y vamos a ver aquí, siguiendo estudiando, Primera de Samuel, capítulo 19. Fíjense, fue tanto el odio de Saúl hacia David que incluso quiso contaminar a sus hijos y convertirlos en asesinos. ¿Puede usted creer eso, hermano? Miren, 1 Samuel 19:1. A propósito de eso, ¿usted le habla mal a sus hijos de su mamá? ¿Usted, mamá, le habla mal a sus hijos de su papá?
¿Le cuentan sus problemas a sus hijos? Pues déjeme decir que si usted hace eso, está cometiendo un error. ¿Okay? Ah, es que así es tu padre, bien terco, así es. Es que así es tu mamá. No cometamos ese error, hermanos. No cometamos ese error. Bueno, vamos a ver ahí. 1 Samuel 19:1. Habló Saúl a Jonatán su hijo, fíjense, y a todos sus siervos. ¿Para qué? Para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Ojo, no lo tome a mal, porque por estos versículos han desvirtuado y aquí salen que Jonatán y David se hacían cariñitos. No, era un amor fileo, un amor de amistad, un amor así, no era nada de otro mundo, porque por ahí si usted se encuentra este tipo de versículos, no vaya a creer que son así, no se refieren a eso, ¿ok? Por favor. Bueno, entonces dice, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en el lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo, donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te hará saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación. Fíjense lo que dice aquí, a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchen esto, aquí está bien interesante. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán. Póngame atención. Y juró Saúl, vive Jehová, que no morirá. Miren, hermanos, esta frase para usted, para mí puede ser, pero para aquellos tiempos, una palabra de un rey era una palabra que se tenía que cumplir. La frase viva Jehová era una frase para entender, así como de cierto está que Dios existe, es que yo haré esto. Es una palabra muy dura, muy comprometedora, y más en la boca de un rey. Entonces él dijo esto. Ahora sigamos estudiando ahí. Dice, y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Vamos a ver. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl, ¿qué dice? Procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. A ver, yo quiero preguntar esto. Entonces, ¿ese juramento de Saúl era una mentira? ¿Sí o no? Pues claro que era una mentira. Y miren, aquí hay una parte muy importante cuando habla acerca que y un espíritu malo vino de parte de Jehová. Tenemos que entender, la Biblia no se contradice. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? Bueno, aquí también, hermanos, los que buscan contradecir la Biblia siempre van a sacar argumentos, pero yo quiero explicar esto. Escucha esto. Miren, para ponerlo en nuestros tiempos es este ejemplo. Yo puedo tener una riña con un hermano, con alguien, y yo le puedo decir, hermano, yo te perdono, está bien, no pasa nada. Pero si yo eso no lo llevé a la oración y verdaderamente oré al Señor, Señor, sáname, mira, dentro de mí hay algo contra este brother, perdóname, Señor, por ya tengo amargura con él. O sea, si no fue algo verdadero, escuchen esto, al tiempo va a volver eso. Ok, esa es la frase. No quiere decir que Dios envió la maldad al corazón de Saúl. No, que
Esta frase es para que nosotros entendamos que cuando no perdonamos de corazón, a la manera de Dios, eso va a volver a surgir una vez más. Pero también, escuchen, habla de la terquedad del hombre. Por ejemplo, Faraón, ¿se acuerdan del Faraón? ¿Qué pasaba con el Faraón? Bueno, Dios le decía que dejara libre al pueblo y Faraón no quería dejarlos libres. Entonces, como dicen Romanos, ok, ¿ustedes quieren estar en esa terquedad? Bueno, pues ahí los dejo. Perdón, a eso se refiere eso. Porque de Dios no puede proceder algo malo, ¿me entienden? La Biblia no se puede contradecir. No puede enviar en Dios maldad porque Dios es santo, apartado de toda maldad. Entonces de Dios no puede proceder algo malo, ¿me entienden? Entonces a eso se refiere para este tiempo, para que usted me entienda. Si tú dices que has perdonado algo, pero nomás lo dijiste de boca, al tiempo va a salir. Al tiempo va a salir, y eso es a lo que se refiere. Así que, de aquí en adelante, hermanos, aprendamos que no se trata de decir, no, yo te perdono en el nombre del Señor. Inclusive es hasta pecaminoso usar esa frase si no va acompañada de obras, ¿no? ¿Ok? Bueno. Entonces vemos aquí lo que pasó ahí. Ahora vamos a ver el maltrato familiar, el asesino silencioso. El maltrato familiar, el asesino silencioso. Miren, el odio ya había inundado a Saúl, tanto así que hasta se había vuelto contra su hijo. Es decir, quiso matarlo, herirlo y lo ofendió. Miren esto, hermano. Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 25. Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 25. Dice, y el rey se sentó en su silla como solía en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David se quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, le habrá acontecido algo, y no está limpio, de seguro no está purificado. O sea, ¿qué pasaba? Cuando una persona pecaba, no podía estar delante del rey, tenía que pasar un tiempo de purificación. Ok, a eso se refiere aquí, ¿no? Bueno, total. Entonces, es lo que pensó Saúl. Dijo, no, pues de seguro, ¿verdad? No le extrañó. Pero escuchen, al día siguiente, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío, y Saúl dijo a Jonatán su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permitirme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por eso pues no ha venido a la mesa del rey. Fíjense lo que dice el 30, pónganme mucha atención. Entonces se encendió la ira de Saúl, ¿contra quién? ¿Contra quién? Contra Jonatán, contra su hijo. Y le dijo, pónganme atención a estas palabras, hermano. Hijo de la perversa y rebelde. ¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Fíjense que estaba pensando Saúl. Pero miren lo que pasa acá. Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Fíjense nomás. Envía pues ahora y traédmelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl, ¿qué? Lea conmigo esa parte, hermano. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hizo Saúl? Entonces Saúl le arrojó una lanza. ¿A quién? A su hijo, para herirlo. De donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa, ponga atención en esta frase, con exaltada ira, y no comió pan
el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Hermanos, miren, esta historia, hermanos, la podemos ver aquí en la palabra, pero nosotros la vivimos día a día. Hermano, ¿cuántas veces no dominamos una área en nuestras vidas y llega el momento donde explotamos y herimos a nuestros hijos? En este caso fue literal, le aventó una lanza. Pero ¿cuántos de nosotros le hemos hecho más daño a nuestros hijos con palabras que con golpes? ¿Saben por qué, hermanos? Por algo que no hemos dominado dentro de nosotros. Por enfrascarnos en nuestros problemas, por olvidarnos de que tenemos un Dios todopoderoso que está esperando para que tú y yo vayamos a Él, a refugiarnos en Él y no descargarnos con nuestros hijos. Los problemas tuyos, hermano, los problemas tuyos, hermana, exactamente, son tuyos, no son ni de tus hijos, ni de tu esposo, ni de tu esposa. Son tuyos y esos los tenemos que llevar a Dios. Hoy vemos muchos jovencitos todos traumados. Hoy vemos jovencitos que así como, y te le acercas y, ¿qué pasó? O sea, el papá, la mamá los tiene todos amagados. Escuchan que se están peleando a cada rato. Y ahí tú no miras porque tú estás descargando tu ira en tu cuarto y tus hijos están en el rincón, miren. Porque pleitos de los padres es inseguridad segura a sus hijos. ¿Sabe usted eso? Habemos padres muy egoístas, que lo único que queremos es resolver nuestros problemas y todavía tristemente a nuestra manera, sin importar cómo estamos dejándoles la vida a nuestros hijos. No escuché ningún amén. Hermanos, nuestros problemas, escúcheme, son de nosotros, de nadie más. Y por eso tenemos un Dios todopoderoso, para ir a Él. Señor, mira, la mayoría, hermanos, no es toda, pero la mayoría de los problemas de esta juventud es por el descuido de nosotros como padres, por dejarlos solos. Porque estamos tan involucrados en nuestros problemas que no tenemos tiempo para pasar con ellos. Digo, hay excepciones, ¿no? Hay cosas que pueden alejarnos totalmente de nuestros hijos. Cada caso, ¿verdad? Es diferente, pero en serio, hermanos, el alejamiento de nuestros hijos, la soledad, que nuestros hijos no vivan una infancia feliz, una adolescencia sana. La mayoría de las culpas somos de nosotros, porque no hemos sabido ser hombres o mujeres de Dios, llenos de celos, de envidias. ¿Y cómo va a estar un hogar así, hermano? Es más, a veces entras a la puerta de la casa y te quieres echar hasta agua bendita, ¿verdad? ¿No han sentido eso? Sí. O nomás yo. Hermanos, hay veces que vas a entrar a una casa y así como que empiezas a oír así como que la música del exorcista, la película. Hermanos, ¿algunos de ustedes han ido a casas donde sienten hay una paz de Dios ahí? A ver, levanta su mano. ¿Sí? ¿Sí han sentido eso? Pero también han llegado a una casa que parece la vecindad del Chavo, ¿o no? Hermanos, el grande problema de los padres es que nos hemos olvidado de que Dios nos ha encargado unos retoños que el día de mañana nos van a pedir cuentas. Y nada de que la salvación es personal, porque sí sé que es personal la salvación, pero la educación y como ellos vayan encaminados a la presencia de Dios y a los pies de Jesús, es responsabilidad de los padres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Padres llevan a la iglesia a sus hijos? Es responsabilidad, padre, que lo lleve. Ay, no, es que me duele la cabeza. Y a los 5 minutos que sales de la casa les hablas y están ahí en el videojuego. Hermanos, por el amor de Dios, sálgase y luego regrésese para que vea cómo se le quita la enfermedad. Y ahora sí, llévelo a la iglesia. ¿Ah? Bueno, entonces, quiero que entendamos este punto, hermanos. ¿Hasta dónde llegó
un problema no resuelto con Dios de Saúl. Pero vamos a ver, hermanos, el trágico final. El padre que mató a su hijo, miren, el odio llegó a su grado máximo. Y Saúl descuidó a sus hijos, los dejó solos, los maltrató, los hirió y finalmente fueron muertos por su culpa. ¿Se me puede regalar poquito papel, hermano? No crea que les estoy cerrando el ojo, Por su culpa, hermanos. Fíjense, fueron muertos por su culpa, por no reconocer el pecado de Saúl, sus celos, y apartarse él de sus hijos. Él se apartó. Sus hijos estaban solos, envenenados, solamente cuidando a su mamá, cuidando a David, cuidando que su padre no estallara en ira. Gracias, hermano. ¿Y saben qué pasó? Esta historia fue literal. Fueron entregados a tropas enemigas. Pero esto tiene un lado espiritual. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿En qué manos dejas a tus hijos? Porque espiritualmente tus hijos pueden estar con los filisteos. Y esa es responsabilidad de nosotros. Y saben, hermanos, en este caso sus hijos pagaron con su vida. Le arruinaron la vida a una familia entera por los celos del papá, por la envidia del papá, por no tratar esto, por alejarse de Dios, porque Dios le dio muchas oportunidades a Saúl. Si bien no hubiera sido rey por desobediente, ¿verdad? Porque Dios le dijo, mira, ve y mata a ese pueblo y vas a matar a todos. Y él no quiso matar, dejó al rey a las cosas muy buenas para seguro él hacer sacrificio a Jehová. Después consultó una adivina y fue decayendo. Y sus hijos pagaron el precio. Hermanos, por favor, esa es una historia que tú y yo estamos leyendo y podemos decir, ay no, yo jamás haría eso. Pero espiritualmente, hermano, ¿cómo están tus hijos? Eso es lo más importante. Entonces vamos a ver, hermanos, el trágico final. Primera de Samuel, capítulo 31, versículo 1. Dice, los filisteos pues pelearon contra Israel. Y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguieron los filisteos a Saúl y a sus hijos. Mataron a Jonatán, a Abinadab, a Malquisúa, hijos de Saúl. Los mataron, hermanos. Los mataron. Porque Saúl no supo superar ese problema. Saúl llevó a sus hijos a la muerte. ¿Sí me está entendiendo en esta tarde? ¿Está entendiendo esto? Saúl llevó a sus hijos a la muerte por el descuido. Dice, y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan, o sea de vergüenza para el pueblo que me mataron. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella, puso la espada y se dejó caer sobre ella para que fuera traspasado. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Conclusión, miren, que no nos pase esto, hermanos. Hoy muchos padres podemos estar como Saúl, llenos de amargura, llenos de celos, llenos de pecado, y estamos dejando solos a nuestros hijos. Debemos entender como padres cristianos que necesitamos pelear nuestras batallas sin involucrar a nuestros hijos.
Saúl quiso meter a su hijo en una batalla la cual no era de Jonatán, y terminó con su vida. Nada de eso hubiera pasado si Saúl no hubiera tenido celos amargos contra David. Si Saúl no hubiese desobedecido a Dios con todas las cosas que Dios le encargó. Entonces debemos de entender que nuestros pecados y problemas son asuntos de nosotros. Por querer arreglar, hermanos, nuestros problemas sin Dios, dejamos a nuestros hijos solos. O los hacemos parte del problema que no es de ellos. Por eso hoy hay una juventud de soledad por culpa de nosotros como padres, envueltos en nuestros errores. Hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermanos, para que nuestros hijos y nosotros no terminemos como ellos. Muertos, quizás no físicamente, pero sí espiritualmente. Muertos, amargados. Ya no tengamos nada, nada nos parezca bien. Por respirar te enojas. ¿Cuántos conocen esos, brother? Entonces, porque estás amargado totalmente. Pero que no nos pase, hermanos, eso. Que no nos pase esto. Espiritualmente, hermanos, ¿verdad? Hablando de no una muerte física, ¿verdad? Pero espiritual. Aprendamos de esta historia, hermanos, y pidámosle a Dios perdón. ¿Por qué? Hay que pedirle perdón a Dios, hermanos, porque a Dios por nuestros hijos. Si hemos vivido una vida envuelta en nuestros problemas, si hemos descuidado a nuestros hijos, si hemos sido egoístas, hay que pedirle perdón a Dios. Y de aquí en adelante, hermanos, buscar a Dios y no involucrar a nuestros hijos en nuestros errores. Oremos, hermanos, padres, para que Dios nos ayude. Ahora, ya vimos esta historia, ¿verdad? Ahora vamos a poner una aplicación. Y quiero que me pongan mucha atención porque es muy importante. Miren, cuando como padres, hermanos, cuando como padres detectemos esto en nuestra vida, cuando nosotros como padres detectemos esto en nuestra vida, tenemos que poner mucha atención. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 19. Yo lo voy leyendo mientras. Miren, cuando como padres detectemos esto en nuestras vidas, hay que poner mucha atención. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. Ponga atención ahí viene, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. Miren, lo que son las enemistades, pleitos, celos, contiendas, llevan a esto. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Ahorita estoy aplicando esto, hermanos, para que podamos detectar. Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice, las enemistades, los pleitos, los celos, las contiendas, las envidias nos llevan a esto. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y todo esto lleva a una vida centrada en sus problemas. Lo que pasará, hermanos, si tú no le pones atención a las enemistades, a los pleitos, a los celos, a las contiendas, a las envidias, si tú no le pones atención a eso, vas a terminar bien amargado o amargada. Y esto te va a llevar a lo que llevó a Saúl. Te puede llevar o te llevará a lo que le llevó a Saúl. Entonces, ¿qué podemos hacer si todos estamos expuestos? No hay uno aquí que diga, no, yo no, mira, yo en la mañana hago 3 horas de oración, 2 horas de Biblia, y me la paso pensando en el Señor las 24 horas. Bueno, hermano, pues no sé qué está haciendo aquí en la tierra.
porque ya ni Enoc, ¿verdad? Pero bueno, pero si tú eres como yo, que lucho, que sufro con esta carne, que se revela. De hecho, mañana vamos a aprender eso en la iglesia. Vamos a hablar acerca de la lucha fuerte que tenemos con el pecado. ¿Ok? Entonces, si tú luchas como yo contra el pecado diariamente, a cada momento, debemos entender que los celos, las contiendas, las envidias, la amargura, la Biblia dice que estos son frutos de la carne. Son frutos de la carne. Esto no va a ser pasajero. Hermano, por favor, ponga atención, estoy aplicando la enseñanza aquí. No, es que siento celos, pero se me va a pasar. No, no se te va a pasar, se va a hacer más grande. No, es que tengo una contienda, una envidia, pero Dios sanará. Espérame. Claro que Dios sana, pero usted y yo tenemos que ir en pos de. Escúcheme, la única manera de dominarlos, según la Biblia, es andar en el Espíritu. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gálatas 5:18. Y esto es muy importante, hermanos. Miren, nosotros hace unas semanas estuvimos estudiando Romanos, estamos estudiando la carta de Romanos, pero hablamos acerca de la lucha del pecado. Por ejemplo, Romanos capítulo 6, versículo 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuál ley está hablando aquí? La ley del pecado. La ley del pecado. Ya voy a estar terminando, hermano. Dejen a los hermanos ahí que lo hagan, no se distraigan. Entonces, la ley del pecado, hermanos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos enfrentar esos problemas diariamente que tenemos? Bueno, la única manera, hermanos, es andar en el Espíritu. La Biblia dice que si nosotros andamos en el Espíritu, no vamos a satisfacer las obras de la carne. Y en cuanto a cómo hacer para que ninguna raíz de amargura haga nido en nuestras vidas, la Biblia dice esto en Hebreos 12:14. Antes de Hebreos 12:15 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren, hermanos, Saúl no quiso tratar su tema, terminó así, pero hoy usted y yo tenemos la oportunidad de terminar de una manera diferente. Todos los que estamos aquí estamos envueltos en problemas, hermanos. Todos a lo mejor venimos de familias, ¿verdad?, con problemas, traemos cosas arrastrando, lo que sea. Pero, hermanos, de que usted conoció a Cristo para acá, usted no está solo. Debemos entender que si estamos del lado de Cristo, hermano, ese tipo de cosas ya no deben de estar gobernando nuestras vidas. Entonces, fíjense, Saúl no lo quiso entender. Ahora, yo quiero, hermanos, retarte en esta tarde, Padre. Yo quiero retarte a que hagas algo. Y mira, yo quiero que examines tu corazón. Si tienes pensamientos malos en contra de alguien y constantemente haces malos comentarios, muy seguramente tengas pleito, enemistad, envidia, celos, incluso amargura. No dejes que eso siga creciendo y mucho menos contamines a tus hijos. Mejor ve a Dios y pide perdón. Arrodíllate, hermanos, arrodillémonos ante Dios reconociendo nuestro error, apartándonos de Él. Hermanos, es posible, hermanos, no vivir en una vida como todas las personas lo viven, amargados, resentidos, inclusive en el cristianismo. Es algo ya casi normal, se oye feo, pero es verdad. Hermanos amargados, porque no nos metemos con Dios.
Porque pensamos que la vida cristiana es ir a la iglesia, pasarla bien. Tuvo buena la charla, una vez me dijeron. Se acabó el sermón y se acercó y me dice, estuvo buena la charla, pastor. Y yo dije, "Ay", y me sentí como motivador. Bueno, dije, entendamos de dónde viene esa palabra, ¿no? Pero, hermanos, en serio, hermanos, miren, muchas veces, hermanos, miramos conductas en nuestros hijos y solamente son el vivo retrato de nuestras frustraciones descargadas en ellos. Hermanos, es difícil vivir una vida llena de pecado. Ya con nuestra vida de pecado tenemos, ¿no? Ahora imagínense que nos está encargando. Mi hermanos, yo le doy gracias a Dios que mi mamá, aún inconversa, jamás me habló mal de mi papá. Y yo sabía que era una estrellita marinera, por otros sectores, ¿no? Y por obvias razones. Pero jamás mi mamá me dijo algo en contra de mi papá. Hermanos, y gracias a Dios hasta la fecha yo tengo una buena relación por teléfono. Mi papá vive muy lejos. Pero si yo hubiese sido envenenado, hermano, quizá yo ni le hablara. Y ahí estuviera esa amargura. Hermanos, no hagamos eso con nuestros hijos. No hagamos eso con nuestros hijos, hermanos. Entonces, vimos esta historia, aplicamos. Quiero que entiendas esto, hermano. Tú estás detectando esto que está en tu corazón, hermano, no se va a ir porque tú lo declares. Esta es una obra de la carne que iba a estar. La única manera, ya lo explicamos, es andar en el Espíritu. Es la única manera. Y por si acaso, bueno, andar en el Espíritu no es no cometer ninguna falta. Andar en el Espíritu es... ¿Cuántos saben qué significa la OEP? ¿Saben qué significa OEP? Oración, estudio y práctica. Si usted hace eso, hermanos, en su vida, va a tener una vida diferente. Pero si no lo hacemos, vamos a destrozar toda nuestra familia, hermanos. En serio se los digo, nuestro núcleo familiar lo vamos a destruir. Y al final, a lo mejor hacemos eso. Pero ya todos desgastados, hermanos, con todas las puertas cerradas de nuestros familiares. ¿Por qué? Porque fuimos un cáncer para todos ellos. Y ahora sí, hermano, viene la congoja y viene que soy el patito feo. Pero hoy podemos revertir eso, hermano. Si verdaderamente nos damos cuenta de nuestro error y vamos a Dios para que Él nos restaure, hermanos. Entonces, yo sé que todo lo que has escuchado ahí se va a quedar grabado y lo puedes volver a escuchar, pero a lo mejor todo lo que he dicho no se te va a quedar grabado, pero yo quiero que te vayas con esto en esta tarde. Escucha. Si tú notas un comportamiento que a tus hijos les esté haciendo daño, que es un pecado tuyo, aléjate de él. Pide perdón a Dios y perdona a tus hijos y no lo vuelvas a hacer, hermano. Si pudiera resumir en cortas palabras. Pero también yo quiero orar por ustedes, hermanos, y por mí. Nosotros, yo y mi esposa, tenemos 3 adolescentes. Hemos cometido muchos errores, hermano. Yo he visto en mis hijos muchas reacciones que yo provoqué en ellos. Y que a veces religiosamente queremos corregir cosas que nosotros mismos hemos provocado. Y si bien el Señor nos va ayudando a que ya no hagamos lo mismo, pero vamos marcando a nuestros hijos sin necesidad de. No hay necesidad, hermano, de pasarle nuestros problemas a nuestros hijos. Pastor, es imposible, es que tú no conoces al tiranosaurio de mi esposo. Pastor, es imposible, es que tú no conoces a mi esposa. No, no la conozco, pero conozco el pecado. He leído la Biblia de lo que habla del pecado. Imagínense a un hombre conforme al corazón de Dios, lo convirtió en un adúltero y asesino. ¿Usted cree que el pecado anda jugando?
Pero esta juventud de hoy está carente de amor, hermanos, de comprensión. Y si somos honestos, el problema número uno, el por qué nuestros hijos no están bien atendidos, son por nuestros problemas, sea la economía, sea esto, sea lo otro. A veces, pobrecitos, los niños ya van a comer hasta con miedo, no digo acá de este lado, porque si se comen 2 platos ya no hay para la otra semana, y hay comentarios, es que no hay dinero para esta semana. Hermanos, ponle que no haya dinero, lo entiendo, pero eso va con papá, eso es allá con el Señor, no es a nuestros hijos. Yo no estoy hablando de declarar positivo, pero esas cosas no van con nuestros hijos. Entiendan, van todo a este sermón. Entonces, yo quiero, hermanos, que si bien esta historia fue, la verdad está triste, está fuerte, pero muchos espiritualmente podemos estarla viviendo. Y que el Señor nos ayude, hermanos, a no ser los Saúles, los padres Saúles de este tiempo espiritualmente. Y que si en dado caso estamos, que bueno, por eso hemos venido hoy, para buscar a Dios, para pedirle perdón, para que el Señor nos perdone, nos ayude y ya no seguir siendo esos mismos. Así que vamos a orar. Y le voy a pedir a mi hermano que venga aquí al teclado, por favor. Yo quiero que estemos orando, hermanos, por esa enseñanza, y que Dios nos ayude a ser los padres conforme el corazón de Dios. Y en serio, hermanos, si tú sabes que has dañado a tus hijos, quítate la carátula de Superman. Tú también te equivocas como yo, y ve y pídele perdón a tus hijos. Si los has herido, si los has contaminado, pídeles perdón para que haya una sanidad en tu casa, en tu familia. Arreglemos nuestras cosas como adultos con nuestra esposa, y no dejemos, hermanos, que nuestros hijos sean muertos espiritualmente, como en el caso que le pasó a Jonatán y a sus hermanos. Todo por no haber superado los celos y la envidia contra David. Y eso lo llevó a la rebeldía y a la muerte a Saúl.